Entonces, para repasar las claves, honey, de cómo tener conversaciones excepcionales, de cómo tener conversaciones efectivas, de cómo tener una conversación magnética y que las personas realmente quieran tener una conversación contigo y les emocione hablar contigo y quieran saber de ti, que las personas te hagan caso, que las personas estén interesadas en lo que tú estás haciendo. Si estás viendo esto en YouTube, honey, te hará más sentido mi voz de cansancio porque estoy ahorita en la cama. Son las 11 de la noche. Después de un largo día en New York, estamos grabando este episodio del Bien y Va Podcast. Bienvenido, bienvenido. Las promesas son promesas. Y yo dije que no vamos a pasar otra semana más sin episodio del podcast. Así que estoy muy feliz de estar aquí contigo, honey, en la comodidad de mi cama newyorkina. Hoy tuve un día muy interesante con Chanel Beauty. Estamos aquí para conocer un poco de la nueva línea de maquillaje. Y vamos a hablar de conversaciones, cómo tener mejores conversaciones, cómo dominar el arte de la comunicación y de conversar. Tengo este tema bastante presente porque en este tipo de viajes en donde estoy con personas que no veo en mi día a día, donde estoy con personas que son periodistas, que son editores de revistas, personas que trabajan quizás en la industria de la moda, me doy cuenta de la importancia de saber tener buenas conversaciones con personas con las cuales no te sientes 100% cómodas. No porque esas personas tengan nada malo, por supuesto, sino porque no son personas que ves en tu día a día. Y creo que el arte de conversar, el arte de poder dominar conversaciones es algo que te lleva muy lejos. Cuando lo pensamos de una manera muy simple, la comunicación y la voz es un instrumento que tenemos todos y que utilizamos todos los días. Nuestra voz es ese instrumento que todos sabemos tocar. Sin embargo, hay muchísimas personas que hablan y nadie les hace caso. Así que en este episodio rápido, brusco, violento, te voy a dar mis 3 claves para tener buenas conversaciones. Las 3 claves que yo utilizo para que la gente realmente me escuche, para crear una conexión con las personas que se aparecen en mi camino, sean personas que tienen que ver con mi trabajo, sean personas que son parte de mi vida personal, mis amigas, mi familia, mi novio, o personas con las que tengo una relación digital, mi comunidad. Ustedes que están escuchando este podcast me escuchan por alguna razón y yo los podcasts que escucho es porque siento algún tipo de conexión con la persona que está dictando el podcast. La conversación que tengo, por ejemplo, con mis estudiantes de mis programas online, todo eso tiene una misma base y esa base es la comunicación y saber cómo comunicarte, cómo llevar tu punto a un lugar en donde las personas no solo te pueden entender, sino también llegar a un punto de interés, a un punto de inflexión donde las personas paran y dicen, quiero escuchar lo que tiene que decir esta persona porque me interesa. Estas son 3 claves que he estado desarrollando por muchos años. Cuando era periodista, esta idea de tener buenas conversaciones tiene muchísimo que ver con ser buena entrevistadora, con poder escuchar a la persona que estoy entrevistando, y no solo pensar en las preguntas que yo quiero decir, sino escuchar lo que me está respondiendo esta persona y que de ahí salgan nuevas preguntas que quizás no tenía previstas, pero que van a hacer que la conversación fluya. Entonces, durante estos años de periodismo, de que estaba sacando mi título en periodismo y de ahí mi máster en periodismo deportivo, aprendí mucho acerca de tener conversaciones con personas que estaba entrevistando y también de tener conversaciones sola, cuando eres una persona que trabaja en cierto medio, sea en las redes sociales, sea un periódico, porque también esto es para conversaciones escritas, sea en la televisión, muchas veces la conversación se siente unidireccional, es decir, que tú estás hablando solo, pero realmente estas 3 claves sirven para cualquier tipo de conversación, sea un tú a tú, una conversación corporativa o una conversación en donde se siente que tú estás hablando solo, más las personas, los receptores de esa comunicación lo están recibiendo, están pausando y están diciendo, me interesa lo que esta persona está diciendo, me interesa escuchar más a esta persona. Entonces, comenzando, ya mucho bla bla, ya mucho intro, comenzando con esta conversación que estamos teniendo tú y yo aquí en el Bien y Va Podcast. La clave número 1 que te voy a dar es que no pienses en lo que quieres decir, piensa en lo que el receptor quiere escuchar.
Lo voy a decir de nuevo, no pienses en lo que tú quieres decir, sino que pienses en lo que la persona que te está escuchando quiere y necesita escuchar. Con esto no me refiero a que seas un chupamedias, no me refiero a que siempre estés tratando de pensar en lo que la persona quiere escuchar y tratar de complacerlo, tratar de satisfacerlo, de que se sienta cómodo a un punto que te conviertes en una persona que solo le dice sí, sí, sí a la gente para que se sienta cómoda. No. Te voy a poner un ejemplo muy claro en el mundo corporativo. En este momento que yo manejo mi empresa y voy a poner un caso hipotético, pero por ejemplo, si hay algo que se hizo mal dentro de la empresa y yo hablo con una persona y le digo, por ejemplo, oye, hubo un error ortográfico en esta publicación que subimos en Instagram. Lo que esa persona debería pensar es qué quiero escuchar yo. La conversación que yo comencé con esa persona no fue quién hizo esto, quién es el culpable, por qué hicieron esto. No, la conversación comienza con, por si acaso hay este error ortográfico en la publicación, si puedes arreglarlo lo más pronto posible, te lo agradezco. La respuesta que yo quiero recibir como receptora en este caso hipotético es, uy, perdón, fue un error, lo arreglo en este momento. En cambio, las personas en el mundo corporativo y las personas que están dentro de un equipo muchas veces van a liderar con una respuesta de, ay, fue culpa de fulanito, o ay, es que estaba muy apurada, o ay, es que tengo mucho trabajo. A ver, yo no te pregunté cuánto trabajo tienes, yo tampoco te pregunté quién es el culpable. En ningún momento te reclamé. Entonces, realmente la respuesta que yo quiero de ti no se trata de encontrar un culpable ni de ver el poco tiempo que tienes y el mucho trabajo que tienes acumulado. Lo que yo quiero es que me des un sí, una respuesta positiva de que vas a arreglar este problema que tuvimos. A eso me refiero en que pienses y realmente pienses profundamente cuando estás teniendo una conversación. ¿Qué quiere escuchar la persona que está recibiendo tu mensaje y no tanto tú que le quieres decir? Si yo me pongo en el lado de la otra persona, a la persona que le está llegando este mensaje de esta publicación tiene un error ortográfico, si yo me pongo del lado de esa persona y digo, ok, mi jefe o la persona que está arriba en el espacio corporativo me está diciendo que yo cometí un error, por supuesto que capaz de esa persona quiere escuchar un perdón o un no volverá a pasar, pero realmente lo que quiere escuchar esa persona es que yo voy a solucionar el problema. Esa persona no quiere escuchar cuál es el culpable de este problema o por qué se generó este problema. Solo quiere escuchar que yo lo voy a resolver y que no se tiene que preocupar. Y siguiendo en la línea de la clave número 1 de cómo tener buenas conversaciones, que es no pienses tanto en lo que tú quieres decir, sino en lo que las personas quieren escuchar, te voy a poner el ejemplo de los influencers y por qué los influencers caen en esta cajita de personas con las cuales no nos podemos identificar, personas que a veces se sienten un poco insoportables. He visto esta charla o esta conversación online de lo poco atados a la realidad que están los influencers. Y esto viene de cuando los influencers salen en TikTok o en Stories quejándose o quizás tratando de expresar lo difícil que es su trabajo, lo cansados que están, lo a full que están. Entonces yo poniéndome en los zapatos de ese influencer, digamos que yo quiero hacer un video tratando de explicarle a las personas que ser influencer no es tan fácil como parece, que estoy muy cansada, que tengo muchísimas cosas que hacer y que estoy estresada y bla, 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 bla. De nuevo, todos estos casos son hipotéticos, pero siento que muchos de ustedes se van a poder reconocer dentro de estos casos. Entonces quizás yo siento la necesidad como una influencer de querer decir, oigan, este trabajo me tiene mal y estoy estresada y tengo todas estas cosas que hacer. Yo quiero decir eso y desde mi lado ese es mi deseo, eso es lo que yo quiero comunicar, esa es la conversación que yo quiero empezar. Más pensando en mi receptor quizás es una persona que trabaja de 9 a 6 todos los días partiéndose el lomo en una oficina. Mi receptor capaz es una persona que trabaja en construcción y que todo el día está rodeado de ruidos, de máquinas, de personas que vienen y van, de polvo, etcétera. Quizás esa persona es un doctor y ese doctor a veces tiene el estrés de tener la vida de la persona, la vida de un paciente en sus manos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no pienso en lo que quiere escuchar el receptor? Que yo digo este comentario de mi trabajo es difícil, estoy estresado, estoy nervioso, no estoy durmiendo bien, tengo muchas cosas que hacer. Ese es el mensaje que yo quiero compartir.
pero el receptor quizás lo tiene mucho más difícil o en su mente lo tiene mucho más difícil y dice, puta, mi trabajo es arduo, mi trabajo, yo llego todos los días muerto a mi casa y veo a esta niña o este niño en redes sociales que trabaja desde su casa diciéndome que está exhausto de trabajar en redes sociales. Ahí es donde las conversaciones no fluyen porque no estamos llegando a un lugar en donde somos iguales, no estamos llegando a un lugar en donde reconocemos la realidad del otro. ¿Por qué? Porque yo estoy viniendo con una queja cuando desde afuera probablemente mi vida se ve mucho mejor. Cualquier persona que ve la vida de un influencer, y ojo, yo no es que me considero un influencer, pero sí soy una creadora de contenido. Yo pienso que si yo me pongo a quejarme en TikTok de lo difícil que es mi trabajo, otras personas que también tienen trabajos duros se van a quedar como, esta persona se está quejando de su trabajo mientras mi trabajo es mucho más difícil. Todo se trata de perspectiva. Para ti, tu trabajo va a ser más difícil que el mío. Para mí, quizás mi trabajo es mucho más difícil que el tuyo y a veces digo, ojalá pudiese trabajar en una oficina y a las 7 o 6 de la tarde ya desconectarme. No importa cuál sea la perspectiva, se trata de cómo dices lo que quieres decir. Ni siquiera se trata de qué estás diciendo, sino cómo lo dices. Y entonces una manera de darle la vuelta a la tortilla a esto no es necesariamente que dejes de decir lo que quieres. Por supuesto que tienes un deseo de comunicar esto, de compartir este pensamiento, de ver si hay otras personas que se sienten como tú. Pero hay una diferencia del lugar de donde vienes. Entonces, si yo vengo desde un lugar completamente privilegiado y me estoy quejando de mi trabajo, que para otras personas se ve como un trabajo de ensueño o se ve como un trabajo muy fácil, yo voy a ser recibida como una persona que está alejada de la realidad, como una persona que no está agradecida con la realidad que tiene, como una persona que no se da cuenta que la realidad de otros quizás en papel es mucho más duro. En cambio, si yo todavía quiero decir esto de estoy estresada por mi trabajo, tengo muchas cosas que hacer, siento ansiedad, etcétera, mi mensaje se puede reestructurar de una manera en donde digo, a veces me da mucha ansiedad mi trabajo porque me siento que no me alcanzan las horas del día, porque siento que quiero complacer a todo el mundo, porque le digo que sí a muchas cosas a las cuales le debería decir que no. Y yo sé que para mi salud mental es mejor decir que no, pero como quiero complacer a las personas, quiero cumplir con todo el mundo, entonces me lleno de estas cosas y después tengo mi día lleno de cosas que hacer, lleno de tareas. ¿A ti también te pasa lo mismo en tu trabajo? Esto cambia completamente la narrativa y esto cambia completamente la conversación y también te permite tener conversaciones con personas que quizás no estás acostumbrado a tener conversaciones. Te abre esa puerta de posibilidades de poder tener una conversación con una persona que trabaja en algo completamente diferente a lo tuyo. Sin embargo, pueden encontrar un lugar en común, pueden encontrar como este espacio en donde tienen algo en común. Porque por más de que mi trabajo, digamos como creadora de contenido, como profesora en programas online y eso sea muy diferente al trabajo de un neurocirujano, estoy segura que ese neurocirujano también puede sentirse de alguna manera abrumado, también se puede sentir de alguna manera ansioso o ansiosa. También puede sentir que quiere complacer a todo el mundo, que siempre quiere tenerle buenas noticias a los familiares de su paciente. Entonces, a través de estas emociones humanas que todos tenemos en común es donde nos podemos encontrar y realmente comenzar conversaciones. Pero si yo vengo desde un lugar de, ay, mi vida es muy difícil y mi trabajo me tiene harta y estoy ansiosa y tengo demasiadas cosas que hacer y vengo desde este lugar privilegiado de queja, ahí es donde se corta la posibilidad de tener una conversación con una persona, porque esa persona va a tener un rechazo inmediato a lo que yo le estoy diciendo. Aquí es cuando realmente aplicamos el no te enfoques tanto en lo que quieres decir, enfócate en lo que esa persona quiere escuchar. Y siguiendo con este ejemplo del influencer y el doctor, que no sé ni siquiera cómo terminamos en este ejemplo. Si estás viendo en YouTube te das cuenta que no tengo ninguna notas enfrente mío y que estoy aquí solo teniendo una conversación contigo. Pero si pensamos en esta clave número 1 que estamos discutiendo en este momento, ahí está el principio de no se trata de lo que yo quiero decir, se trata de lo que la otra persona quiere escuchar. Y quizás esa otra persona quiere escuchar que alguien más también la está pasando un poco duro en su trabajo, que alguien más también siente esa necesidad de cumplir con otras personas y de complacer a otras personas. Y esta clave, este concepto número 1 me fascina porque te va a ayudar a tener conversaciones con personas que nunca te esperaste y te va a ayudar a tener conversaciones con personas que son muy diferentes a ti. Y no hay nada más rico que tener una conversación fluida que viene desde la curiosidad,
con una persona que tiene gustos completamente diferentes, que tiene una profesión completamente diferente, que tiene una vida completamente diferente a ti. Lo más fácil es tener una conversación con alguien que es muy parecido a ti. Puede ser tu mejor amigo, puede ser tu pareja, que ya casi son la misma persona y piensan muy similarmente. Esas conversaciones, por supuesto que son ricas y son placenteras, pero esas conversaciones también son cómodas. Y de las conversaciones cómodas, usualmente no viene nada más que la familiaridad. De las conversaciones cómodas no viene el crecimiento, no viene el retar el pensamiento del otro, no viene el tratar de encontrarnos en un lugar en común para poder tener una muy, muy buena conversación. Y cada vez que digo conversación en este episodio del podcast, te puedes tomar un shot y así terminar en el piso conmigo. Pero como puedes ver, la primera clave de tener conversaciones de alta calidad, de tener conversaciones que van a expandir tu mundo interior y exterior, es no pienses en lo que tú quieres decir, piensa en lo que esa otra persona quiere escuchar. Y aquí hay estos dos subpuntos. El primero sería venir desde la curiosidad, de siempre tener curiosidad de lo que el otro lado quiere escuchar y lo que el otro lado piensa y lo que el otro lado quiere decir. Y el segundo subpunto vendría a ser esa honestidad, ese todavía voy a decir lo que quiero decir, pero lo voy a formular de una manera diferente para que tú lo entiendas y para que tú quieras tener una conversación conmigo. Lo cual me lleva a la clave número 2, que por más de que parezca muy simple, a muchas personas les cuesta y es estar en el presente. Cuando estás teniendo una conversación, mantente en el presente. Si comienzan a venir ideas a tu cabeza de lo que le vas a responder a esta persona o de la pregunta que tenías anotada que le querías hacer a esta persona, olvídate de eso por un momento y estate presente en la conversación. Y esto es algo que aprendí entrevistando a personas. Cuando tú te preparas para una entrevista, cuando tú te preparas para una conversación difícil, digamos que tú ya tienes tus puntos muy claros de lo que quieres tocar. Tú ya tienes preguntas muy específicas que le quieres hacer a esa persona porque quieres recibir cierta respuesta. Pero ¿qué pasa en una conversación? ¿Qué pasa en una entrevista? ¿Qué pasa entre dos amigos que están hablando? Que por más de que tú planees y planees las preguntas que le quieres hacer a esa persona o los puntos que quieres tocar en tu conversación, la conversación no es de solo un lado, no es que tú estás hablando un monólogo y esa persona solo te está escuchando. Esa persona que te está escuchando en algún momento va a tener respuestas, en algún momento va a ser su turno de hablar, en algún momento va a decir, a ver, sobre lo que dijiste yo pienso algo diferente o sobre lo que dijiste me parece muy interesante y te quiero proponer X manera de pensar. Entonces, si estamos muy concentrados en los puntos que tenemos preparados antes de esa conversación, no vamos a poder mantenernos en el presente y escuchar. Esto se nos olvida muchísimo, pero viene con estar en el presente, que es escuchar a esa persona, lo importante que es tener una conversación y no solo estar pensando en las cosas que te anotaste y en las respuestas que quieres sacar de esta persona, sino mantenerte en el presente y escuchar qué es lo que te está respondiendo. De ahí vienen las mejores conversaciones. Entonces aquí te voy a poner un ejemplo de mis días de periodismo deportivo. Por supuesto, antes de una entrevista yo me preparaba, yo decía, ok, le quiero preguntar a este jugador acerca de los goles que ha metido en esta temporada, cómo se siente, por qué cree que ha metido esta cantidad de goles. Entonces, aquí inventándome otra situación, digamos que yo me encuentro con un jugador y le digo, fulanito, has metido 32 goles en esta temporada, ¿cómo te sientes? Y esa persona me está hablando de que se siente maravilloso, que haber hecho todos estos goles lo hace sentir que todo el trabajo que ha hecho durante su carrera al fin está dando frutos y que está muy agradecido del entrenamiento que ha seguido para rendir en los partidos de la manera que está rindiendo. Y la siguiente pregunta que yo le tenía era acerca de su técnico, porque quiero saber cómo es esa relación con el técnico. Pero la respuesta de esta persona lo que me está dando a entender es que se ha enfocado mucho en su entrenamiento y que está agradecido del trabajo previo que hizo antes de estos partidos de esta temporada. Entonces, si esta persona está apasionada diciéndome de lo agradecido que está con él mismo, del entrenamiento que ha tenido, y de ahí es mi turno de hablar, y en vez de estar en el presente y escuchar lo que esta persona me está diciendo, yo estoy desde el ego pensando en las preguntas que yo preparé y las respuestas que yo quiero obtener de esta persona. La conversación se va a sentir como un monólogo y esa persona que está teniendo esa conversación conmigo o esa persona a la que yo estoy entrevistando se va a dar cuenta inmediatamente que yo realmente no lo estoy escuchando, que yo realmente no estoy presente en la conversación. ¿Por qué? Porque mi siguiente pregunta no tiene nada que ver con la respuesta que él me dio.
Entonces, si después de decirme todo esto del trabajo previo que hizo y lo orgulloso que está, yo de un asalto a esa pregunta acerca de su técnico y de cuál es la relación con su técnico, porque quiero sacar la chisma, porque esa es la pregunta que me va a ayudar en mi publicación a que mi artículo o a que mi video lo publiquen, digamos, esa persona se va a dar cuenta que yo solo estoy ahí para sacarle el jugo, para recibir respuestas y no estoy ahí para tener una conversación y para escucharlo. La siguiente pregunta que yo debería hacer, si soy una buena entrevistadora y si soy una buena conversadora, que para eso estamos haciendo este podcast, cómo dominar el arte de tener conversaciones, yo tengo que escuchar la respuesta de esta persona y pensar qué pregunta le puedo hacer para seguir con esta línea de conversación. Entonces, si él me está hablando de su entrenamiento y del trabajo duro que ha hecho toda la temporada para poder haber metido estos 32 goles, mi siguiente pregunta, yo me debería olvidar del técnico por este momento y responderle, ok, cuéntanos de tu entrenamiento, de qué se trata tu entrenamiento, cómo te levantas en las mañanas, cuál es esa rutina de la mañana que tú sigues, que crees que te preparó para estar listo para estos partidos. Y después de que él responda eso, ahí yo le puedo meter la pregunta que yo quería decirle, que es cuál es el rol de tu técnico o cómo te ha ayudado y apoyado tu técnico durante este proceso de entrenamiento y durante los partidos. Aquí es donde la conversación fluye y esa es la clave número 2, que estés presente en la conversación, que realmente estés escuchando a esa persona. Cuando estamos teniendo una conversación, la mayoría de personas que quieren tener como esta presencia, la mayoría de personas que quieren ser reconocidas, la mayoría de personas que estamos apuntando a crear cosas, sea en el mundo digital o en el mundo físico, muchas veces venimos del yo, lo que yo quiero, que estaba en la clave número 1, y también lo que yo quiero preguntar, las respuestas que yo quiero recibir. Y nos olvidamos del receptor, nos olvidamos que el receptor también es parte de esta conversación y el receptor no solo se quiere sentir escuchado, quiere sentir que la persona con la que está teniendo la conversación está metida en la conversación y está prestando atención y está tirando el script que tiene en la mano, está tirando como esas preguntas que tiene en la mano, las está tirando por la basura porque es más importante mantenerse en el presente y escucharnos como seres humanos a que cumplir una lista de preguntas que yo quiero que sean respondidas para mi beneficio. Y ese es el arte de tener buenas conversaciones. Y hay este libro viejísimo que lo recomiendo un montón que se llama How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Creo que es un libro que todo el mundo se debería leer. Está escrito de una manera como que bastante old school y a veces puede ser muy aburrido, pero tiene claves de cómo tener buenas conversaciones. Y él habla mucho de esto, de que cuando las personas están conversando, están viniendo desde el yo, que es algo completamente normal. La mayoría de personas quieren hablar de uno mismo y por eso uno tiene que ser un poquito más estratégico y pensar un pasito más adelante. Si yo estoy consciente y si yo soy lo suficientemente inteligente para saber que la gente ama hablar de ellos mismos, que la gente ama ser escuchada, entonces yo voy a estar adelantadita 3 pasos y voy a saber que esta conversación va a fluir siempre y cuando yo haga sentir a esa persona importante, siempre y cuando yo haga sentir a esa persona que lo que está diciendo me interesa, me intriga, tengo curiosidad. Esto es uno de los mandamientos que te da Dale Carnegie en este libro y me parece muy interesante porque así como yo siempre estoy pensando en mí, tú siempre estás pensando en ti y tu papá siempre está pensando en él mismo y tu mamá siempre está pensando en él mismo. Entonces, la manera para lograr que una persona se sienta cómoda contigo y para que esa persona sienta que puede tener una conversación fluida y una conversación rica contigo, tú tienes que ser un poco más estratégico y tienes que estar un poco más consciente de que a las personas les encanta hablar de ellos mismos. Entonces, en vez de tú caer en la trampa de hablar de ti mismo, siempre trata de hacer preguntas que hacen que ese lado de ser escuchado y ese lado de ser entendido salga de la otra persona. De esa manera, las personas se van a sentir súper, hiper cómodas conversando contigo y va a haber un punto siempre en la conversación. Si esa persona realmente es un ser humano que piensa en otra gente y es un ser humano que quiere tener también conversaciones, en algún punto de la conversación el receptor te va a comenzar a hacer preguntas a ti. ¿Y tú qué opinas acerca de esto? ¿Y tú por qué crees que me ayudó este entrenamiento a tener 32 goles esta temporada? Y ya sacándolo de un contexto de entrevista, porque claramente hay muchas personas en este podcast que no van a estar en un contexto de entrevista, poniéndolo en el contexto de estás teniendo una conversación con una amiga tuya y esa amiga tuya te está contando algo de su infancia. Digamos que
Dice, no, es que a mí me encanta bailar porque cuando yo era chiquita, los recuerdos que yo tengo con mi papá es él poniendo música en el carro y yo bailando, y cuando bailaba me sentía como súper libre y me sentía muy yo. La mayoría de personas van a contestar a ese pedazo de conversación con, ay, qué curioso, en cambio cuando yo era chiquita yo no bailaba, o van a contar algo de su propia infancia. Entonces, si tú quieres ser una persona que tiene conversaciones increíbles, en vez de una automáticamente cambiar la conversación hacia ti, tienes que seguir fomentando la conversación hacia el receptor. Si el receptor lo que te está diciendo es, me encantaba bailar de chiquita y es cuando más me hacía feliz y tengo estos recuerdos con mis papás, tú hacerle otra pregunta en donde vayamos más profundo acerca de eso, en donde vayamos más profundo hacia su infancia. Como, ¿y cuáles eran los gustos musicales de tu papá? ¿Qué música te ponía y qué música te prende, o qué música te gusta bailar hoy? Y eventualmente esa conversación va a regresar a ti, pero lo que tenemos que tener en mente es que a las personas les encanta hablar de ellos mismos y les va a encantar hablar con una persona que está interesada en aprender acerca de ellos, en hacerles preguntas. Las personas que muestran un verdadero interés, que están ahí para tener una conversación de verdad y no solo están hablando de ellos mismos. Lo cual me lleva a mi clave número 3 de cómo tener conversaciones maravillosas y conversaciones efectivas. Y esta clave número 3 creo que les va a funcionar a muchísimos que están tratando de tener una presencia digital en redes sociales, que están tratando de comenzar un negocio en redes sociales, que es que siempre termines una conversación con una pregunta abierta. Una pregunta abierta es una pregunta que tiene varias respuestas y que tiene una respuesta que va a cascadear a diferentes conversaciones. ¿Cuáles son las preguntas que quitan completamente la posibilidad de esto? Las preguntas que son respondidas con un sí o con un no. Y aquí te voy a dar un ejemplo súper fácil. Cuando yo hago mis Get Ready With Me, que puede parecer una estupidez para alguna gente, pero los Get Ready With Me, que son videos en donde yo muestro mi outfit y explico mi outfit y por qué me lo estoy poniendo y por qué me gusta esta pieza, etcétera, etcétera. Esos videos a mí me permiten conectar con mi comunidad un montón. Uno, porque ven mi personalidad y también ven mi estilo y escuchan la historia detrás de estas piezas, sea que las compré en un viaje o sea que estos pantalones me hacen sentir súper bien porque siento que cuando me los pongo todo me queda bien, etcétera, etcétera. Entonces, estos videos, Get Ready With Me, por más de que parezcan muy simples, son una manera muy linda para yo conectar con mi comunidad y para que mi comunidad sepa lo que estoy haciendo en ese momento. Si las personas ven un Get Ready With Me en New York, por ejemplo, saben, Dani está en New York, me pregunto qué estará haciendo y comienza esta curiosidad de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, cuando estamos hablando de personas que quieren tener una presencia digital, tienes que tener en mente que muchas veces tú estás liderando la conversación. Y si no estás recibiendo respuestas, es porque no estás haciendo las preguntas adecuadas. Y en mis Get Ready With Me, yo siempre digo la pregunta de ¿qué opinamos? ¿Qué opinamos? Y eso no es a propósito, eso es estratégico. Yo comencé a decir qué opinamos como en el 2020, cuando comencé a hacer estos Get Ready With Me, y hay una razón muy específica detrás del qué opinamos, porque el qué opinamos no es una pregunta que tiene una respuesta de sí o no. Cuando yo te digo qué opinas, tú no me puedes responder sí o no. Me tienes que responder algún tipo de pensamiento o me tienes que responder algún tipo de pregunta que todavía quieres hacer. Entonces, por ejemplo, la respuesta al que opinamos puede ser: opinamos que este outfit está horrendo, no me gusta para nada. Por más de que no sea la respuesta que yo quiero recibir, es una respuesta que comienza otras conversaciones, que comienza una cascada de conversaciones de: ok, me dijeron que este outfit no les gustó, así que vamos a tratarlo de nuevo, mismos pantalones, pero estilizados de una manera diferente. Y de ahí sale más contenido, de ahí salen más conversaciones. Quizás de ese que opinamos, otra persona contesta: opinamos que necesitamos saber de dónde son esos jeans, o opinamos que necesitamos saber de dónde es esa lámpara que tienes detrás. Entonces, de ese comentario yo puedo crear más videos diciendo: ok, estos son los jeans que vieron en ese video, me gustan porque tienen este fit, me gusta porque son de este color, me gusta porque tienen esta tela. Y de paso aquí les voy a dejar unos jeans que me arrepiento de haber comprado porque no me quedan bien, porque los tengo guardados en mi closet y no los utilizo nunca. Entonces, aquí es donde digo que cuando terminas algo con una pregunta que tiene muchas respuestas, esto cascadea más conversaciones, cascadea más contenido, cascadea que las personas quieran hablar contigo en redes sociales y que no se sienta que estás hablando solo. Hay muchísimas personas que están tratando de tener una presencia digital,
que constantemente vienen a mí diciéndome, siento que hablo solo, siento que nadie me hace caso, siento que las personas no me hacen preguntas, siento que ya no sé qué tipo de contenido hacer porque las personas no responden a mi contenido. No se trata de que tu contenido sea malo, no se trata de que no seas bonito, no se trata de que no seas carismático, eso no tiene nada que ver. Se trata de que tú no estás comenzando las conversaciones y el arte de tener buenas conversaciones es saber cómo comenzarlas. Entonces, terminar las conversaciones o terminar un video en donde básicamente estás hablando solo porque tú no escuchas lo que está diciendo la persona atrás de la pantalla, ¿no? Tú estás hablándole y hablándole a la cámara y no puedes tener una conversación tú a tú con la persona que está recibiendo ese video en la pantalla, pero sí puedes dejarlo con una pregunta que tenga una respuesta que no sea sí o no, sino que sea una opinión, que sea algo que ellos te quieren compartir, que sea algo que ellos estén pensando. Y aquí te voy a poner otro ejemplo. Si tú estás tratando de hacer tu contenido un poco más casual y estás compartiendo en stories lo que estás haciendo día a día, digamos que comenzaste a leer un nuevo libro. Si comenzaste a leer un nuevo libro, en vez de hacer la pregunta de ¿te has leído este libro? Lo cual lleva a una respuesta de sí o no, y ahí termina la conversación, decir ¿cuáles son tus top 5 libros que te encantan y que yo debería leer ahora que estoy en el mood de leer un montón de libros? Entonces, si yo te estoy compartiendo, ok, comencé a leer esta novela y me enamoré de nuevo de leer y wow, esta novela me fascina, ¿tú te la has leído o no? Aquí estas personas te van a dar una respuesta que tiene un final definitivo porque te van a decir si me lo leí o no me lo leí. En cambio, si yo te digo, me acabo de leer este libro o me estoy leyendo este libro y está aprendiendo de nuevo esa pasión por leer y quiero mantener esta pasión por leer viva, cuéntame cuáles son tus top 5 libros o cuáles son los 3 libros que me debería leer después de terminarme este. Y eso va a comenzar una conversación de personas recomendándote libros o de personas diciéndote, ay, a mí también me encantó ese libro y también me regresó mis ganas de querer leer y qué cool que te lo estás leyendo y ya vas a ver el final. Y tú le puedes contestar a esa persona todo esto por mensajes directos, ¿no? Porque estamos hablando de las redes sociales. Pero en vez de que esa persona te pueda responder si me lo leí o no me lo leí, aquí tenemos una cascada, tenemos un mar, tenemos un océano de posibilidades, de conversaciones que puedes comenzar con tu comunidad. Entonces, no es que estás hablando solo porque a la gente no le interesa, estás hablando solo porque no estás haciendo las preguntas necesarias para mantener la conversación viva con tu comunidad. Y esto es sumamente importante cuando hablamos del mundo digital, porque tú le estás hablando constantemente a una cámara, como yo te estoy hablando en este momento. Y si todo lo que te pregunto yo tiene una respuesta de sí o no, nuestras conversaciones van a ser bastante cortas. Pero si yo termino mis piezas de contenido con una pregunta open-ended, se le dice, o de respuesta abierta, entonces de ahí vamos a comenzar más y más conversaciones y vas a ver que es como una bola de nieve que sigue creciendo, que sigue andando y que cada vez vas a tener de más cosas que hablar con tu comunidad. Pero es esa chispa que prendes de, esta persona no solo me está preguntando algo a lo que puedo responder sí o no, esta persona me está preguntando su opinión, esta persona me está pidiendo sus recomendaciones. Esta persona me está pidiendo mis recomendaciones. Esta persona quiere saber lo que yo pienso. Está interesada en lo que yo tengo que decir. Qué emoción. Por supuesto que le quiero responder porque quiero tener una conversación. Entonces, ese es el arte de tener buenas conversaciones. Siempre te estés enfocando en tu receptor y cómo quieres que tu receptor se sienta. Hay este dicho, este quote que leí en algún momento que es: no es lo que dijiste con lo que la gente se queda con cómo los hiciste sentir. Y no hay sentimiento humano más lindo que sentir en cada fibra de tu ser que esa persona está interesada en ti, que esa persona está interesada en tus pensamientos, esa persona está interesada en lo que tú tienes que decir, que esa persona tiene un verdadero interés de entablar una conversación contigo, de quedarse en el presente, de hacerte más preguntas y de hasta crear una relación. Y puede sonar muy loco, pero en el mundo digital puedes crear relaciones con personas que están en diferentes partes del mundo, en diferentes rincones del mundo, pero si tú aprendes a dominar tu comunicación, ese puede ser el factor determinante de si logras obtener lo que quieres o no. Entonces, para repasar las claves, honey, de cómo tener conversaciones excepcionales, de cómo tener conversaciones efectivas, de cómo tener una conversación magnética y que las personas realmente quieran tener una conversación contigo y les emocione hablar contigo y quieran saber de ti, que las personas te hagan caso, que las personas estén interesadas en lo que tú estás haciendo. La primera es
no te enfoques tanto en lo que quieres decir, sino en lo que tu receptor quiere escuchar o necesita escuchar. La número 2 sería mantente en el presente y realmente escucha lo que tu receptor te está respondiendo. Y la tercera sería trata de terminar toda conversación con una pregunta que tiene respuesta abierta, con una pregunta que la respuesta no es sí o no, sino que la respuesta es una opinión, una recomendación, un pensamiento, una reflexión. Me encanta hablar de este tema porque no estudié comunicación y periodismo por nada. Creo que es un tema que toca cada área de nuestra vida, nuestra área financiera, nuestra área personal, nuestra área profesional, nuestra área de diversión. No hay nada más divertido que estar sumergido en una conversación interesante con alguien. Y de nuevo, la comunicación es la base de absolutamente todo lo que hacemos. Cuando aprendemos a comunicarnos como unos cracks, cuando dominamos nuestra oratoria, cuando logramos que la gente realmente nos preste atención, es el momento que una nueva vida comienza. Es el momento en donde tú también comienzas a agarrar más confianza porque te das cuenta que las personas están interesadas en lo que tú tienes que decir y que las personas tienen ganas, realmente tienen este deseo de saber lo que tú tienes que decir y tienen este deseo de hablar contigo y entablar conversaciones contigo. Así que te dejo con esas 3 claves de la comunicación efectiva y de conversaciones maravillosas, Juani. Espero que esto te ayude a tener mejores conversaciones en tu trabajo, tener mejores hasta emails, tener mejores conversaciones con tu pareja, con tus amigos, con tu familia y que cada vez te sientas más cómodo con hablar con personas que antes te intimidan. No hay nada que ayude más a la intimidación de hablar con una persona nueva a que enfocarte en hacerle preguntas acerca de su vida, hacerle preguntas acerca de sus gustos, de sus disgustos, de sus opiniones, de sus sueños. Si tú estás realmente nervioso de tener una conversación con alguien, la manera más fácil de batallar eso es interesándote en la otra persona y entablando una conversación de esa manera. Y momentáneamente eso se volverá recíproco. Esa persona te va a comenzar a preguntar, ¿y tú? ¿Y a ti qué te interesa? ¿Y tú qué opinas? ¿Y cuáles son tus pasiones? ¿Y qué cosas te mueven? Y así podemos tener mejores conversaciones como amigos, como hermanos, como novios, como colegas, como creadores de contenido digital. No hay nada mejor que un creador de contenido que no solo esté hablando de yo quiero, yo sufro, yo me quejo, sino de estoy pasando por esto, a ti te pasa lo mismo, de alguna manera te sientes identificado. ¿Tienes alguna herramienta que has utilizado para superar esto? Esos son los creadores de contenido que realmente logran tener una comunidad fiel, una comunidad que les está respondiendo, una comunidad que se siente escuchada y que se siente importante. Y me doy cuenta de estas cosas realmente cuando estoy en estos viajes en donde sí me siento muy intimidada, sí me siento muy incómoda, pero tengo muy presente que si no aprovecho de tener conversaciones con estas personas que tengo acceso a ellas, pero tengo un acceso limitado, tengo poco tiempo. Si no aprovecho eso, me voy a arrepentir. Si solo me quedo en la pena, en la vergüenza, en, ¿será que hago el ridículo? Voy a regresar a mi casa y voy a decir qué cagada que no le hice esa pregunta a esa persona. O qué cagada que no estuve presente en la conversación y no pude realmente demostrar mi personalidad, demostrar mi magnetismo, demostrar mi oratoria y los pensamientos que tengo dentro de mi cabeza que yo sé que son importantes. Así que si llegaste al final de este episodio, honey, quiero que me dejes algo que tenga que ver con la comunicación en mi último post. El último post que vas a ver en mi Instagram probablemente va a ser en Nueva York, que ha sido el viaje que me ha hecho pensar mucho en esto de las conversaciones y de tener conversaciones con personas que no conozco tan bien, pero que me da mucha curiosidad su vida. Y para mí los emojis que tienen que ver con la comunicación es el emoji, por ejemplo, de ese parlante dorado, que es como un parlante que le sale sonido de ahí, o quizás quieres dejar un micrófono, o quizás quieres dejar un oído porque tomaste nota de la clave número 2, que es estar presente y escuchar al receptor. Cualquier cosa que se te venga a la mente acerca de este episodio de cómo tener conversaciones maravillosas, déjalo en el último post de mi Instagram para saber que llegaste hasta ahí. Y si realmente te quieres convertir en un comunicador magnético, si quieres dominar tu oratoria, si quieres hablar de una manera cautivadora y lograr influenciar a las personas y que las personas te escuchen, te espero en Comunícate, que es nuestro programa de 5 días para dominar tu oratoria. Es uno de nuestros programas más económicos, es en vivo, está fresquito, lo comenzamos el 30 de mayo y estoy muy emocionada de compartir este tipo de contenido en formato programa,
porque de nuevo soy fiel creyente de que una de las mejores destrezas que podemos practicar es la comunicación, no solo para nuestro trabajo, sino para nuestra vida personal, para hasta la comunicación con nosotros mismos, para entendernos a nosotros mismos mejor, saber cómo funcionamos y qué cosas nos interesa comunicar. Así que hemos llegado al final de este episodio, honey. Espero que lo hayas disfrutado. Yo ya me voy a quitar el maquillaje, que ya tengo cara de cansadita y me toca despertarme como en 6 horas. Te quiero muchísimo. Recuerda que lo que tienes que decir es importante. Lo único que tienes que dominar es cómo dices lo que quieres decir, cómo empacas tu mensaje y ya verás cuántas cosas cambian para ti. Besitos en la frente. Te amo. Bye bye.